buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un gran gozo poder caminar juntos esta gran aventura que es descubrir esas verdades y llegar a tener esa revelación del conocimiento del Señor a través de cada capítulo de la Biblia. Y hoy estamos estudiando acerca de Deuteronomio capítulo 24, en donde se dan esas indicaciones acerca del matrimonio y del tomar prestado, así como el extender misericordia hacia el extranjero y el huérfano y la viuda. El tema del divorcio es un tema bien álgido entre los cristianos, y es que ciertamente aquí en Deuteronomio 24 se nos habla acerca de cómo el divorcio era cuidadosamente regulado, aunque está claro que Dios no lo ordena. Sin embargo, en esa voluntad permisiva de Dios, debido a la dureza del corazón de las personas, fue práctica que existía en Israel, y el Señor la reguló cuidadosamente al decir: por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Se dice que debía haber una causa de peso, ya que la dureza del corazón estaba provocando que personas desistieran del matrimonio simplemente quizás porque a la esposa se le había quemado la comida. Sin embargo, aquí está claro, se está poniendo un límite y se está diciendo cuando esto es a causa de una indecencia. Esto se refiere a una inmoralidad sexual o a un pecado sexual. Mateo 19 nos da un vislumbre más claro acerca de este tema y nos dice a partir de Mateo 19:3: vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿qué no habéis leído? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Divorcio significa separar por medio de un corte, es decir, es la amputación de lo que es una sola carne. Así que el divorcio es una operación demasiado dolorosa y que trae muchas consecuencias, no solo al matrimonio, sino a la descendencia de ese matrimonio. Por tanto, no es una opción preferida por el Señor. Y tanto Deuteronomio 24 como en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, se nos esclarece la excepción a esta regla. Es por causa de fornicación o indecencia, pecaminosidad sexual. Esta carta de divorcio a la que se refiere Deuteronomio 24 es un documento legal, de modo que no bastase solo con echar a la persona de su presencia o de su casa. Luego, acerca de volverse a casar, nos dice que si esta mujer ha sido repudiada por un primer marido y luego se casase de nuevo, esta mujer no puede regresar a su primer marido en el caso que su segundo matrimonio hubiese terminado por causa de muerte o de divorcio. El haber roto esta ley era una abominación delante de Jehová. Esta ley ponía un énfasis en el deseo de Dios que el matrimonio fuese algo serio, permanente, y que las personas no se casaran y se divorciaran de manera intermitente,
Sabemos que el matrimonio es la base de una sociedad. Matrimonios fuertes, sociedades fuertes. Matrimonios sanos, sociedades sanas, en donde se crían hijos temerosos de Dios, obedientes y respetuosos de las leyes. Luego Deuteronomio 24 nos denota esa honra al matrimonio, ese respeto que Dios tiene por el matrimonio y la unión de un hombre y una mujer, en el sentido que debe ser esa institución que se va fortaleciendo día a día, año con año, de modo de poderlo ejemplificar a él, de poder dar evidencia de él. Y es muy interesante saber que si había una persona recién casada, esta persona no debía salir a la guerra ni se debía de ocupar en otra cosa, pues debía estar en casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Y me llama mucho la atención esa palabra, para alegrar a la mujer que tomó. No dice para explotarla, no dice para abusar de ella, no dice para someterla, dice para alegrarla. Siendo que si su mujer está alegre, si su mujer está contenta, él también encontrará la felicidad en este matrimonio. Al hacer feliz a su esposa, esto traerá felicidad a su propia vida. En cambio, si en un hogar un esposo se empecina de hacer miserable la vida de su esposa, lo que está haciendo es atrayendo miseria para su propia vida y la vida de sus hijos también. Luego Deuteronomio 24 nos habla acerca de otro tipo de leyes. Nos dice de no tomar prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, ya que este era algo esencial para el sustento y la productividad de la familia, la muela del molino, pues es una piedra de gran tamaño que se utiliza para moler el trigo y poder obtener la harina. Sabemos que el trigo era un alimento esencial en este tiempo y en el actual, por supuesto. Así que esta ley previene de aprovecharse de algo tan importante en la alimentación de cada familia, y esto no debía tomarse prestado. Nos hace reflexionar a cada uno de nosotros de tener mucho cuidado en no aprovecharnos de personas que estén atravesando por situaciones de necesidad o de pobreza. Pues sabemos que en tiempos de angustia y desesperación muchas personas pueden hasta vender aquello de lo cual ellos se están alimentando. Así que tengamos mucha sabiduría en no ser partícipes que otras personas entren en mayor miseria y pobreza por una desesperación que ellos estén atravesando. No nos aprovechemos de los demás. Luego nos habla acerca de tomar una prenda. Habíamos estudiado en otro de los capítulos de Deuteronomio que no se podía cargar con intereses cuando se prestaba a un mismo israelita, únicamente cuando era por cuestiones de negocios o de comercio, pero no cuando era por una cuestión de necesidad. Pero aquí se nos habla acerca de tomar prenda. Entendemos que era permitido tomar una prenda que no fuese esencial en la vida de esa familia, y esta prenda como una garantía para llegar a tener seguridad del reembolso del préstamo que se está haciendo. Luego habla sobre el secuestro, el castigo por el secuestro. Dice cuando alguno fuere hurtado de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Aquí se está refiriendo cuando alguien secuestra a otra persona, ya que era algún tipo de práctica, me imagino, que se secuestraban personas para venderlas a otras naciones como esclavos, así como sucedió con José y sus hermanos en Génesis 37:28. Así que este crimen era un crimen muy grave que merecía la pena de muerte. Y luego Deuteronomio 24 nos da un mandato.
de cómo actuar cuando surgiera la lepra. Recordemos que en este tiempo la lepra era una enfermedad grave y muy contagiosa, en la que la piel se desprendía y debían de ser puestos en cuarentena las personas que sufrían de lepra. Lepra viene a simbolizar el pecado. Así de delicado es el pecado y así de contagioso, que viene a acabar con las vidas de personas, de familias, de sociedades enteras, que al verse contagiadas se sumen en una espiral descendente que lleva a la destrucción. Es por ello que es necesario que la lepra o el pecado sea erradicado de nuestras vidas de raíz, ya que el precio por él es muy caro. La propia hermana de Moisés, sufrió de lepra como consecuencia de haberse rebelado contra Moisés. Ella fue echada del campamento por 7 días. Así que, así como María fue expulsada y fue puesta en cuarentena, igualmente nosotros debemos de escudriñar nuestros corazones y permitir que sea el Señor examinándonos, para que toda raíz de esclavitud del pecado pueda ser desarraigada de nuestro interior. Este capítulo también trata acerca de las relaciones entre amos y jornaleros y habla de la importancia de pagarle a los empleados de manera justa, a tiempo. Cuanto a la relación entre padres e hijos, nos habla que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, que ya al ser hijos adultos, cada uno era responsable por sus propios pecados y no podían ser los hijos culpados ni responsables por los pecados de sus padres. Termina Deuteronomio 24 hablando acerca de los derechos del extranjero, del huérfano y de la viuda, de ser compasivos en cuanto a ellos, de extender misericordia a ellos, recordando cómo el Señor ha sido misericordioso con cada uno. Voy a hablar sobre ese programa de bienestar establecido en Israel, en donde se les instruía a las personas a no cosechar completamente los campos, sino que debían dejar una parte para que los pobres o los extranjeros pudieran alimentarse de ello. Recordemos que Ruth fue beneficiada por este sistema. Hay principios muy valiosos en este capítulo. Uno de los que más me ha llamado la atención es cómo el Señor está siempre tan interesado en que no actuemos como opresores de las demás personas, que no nos aprovechemos de aquellos que por una u otra razón están sumidos en pobreza o en algún tipo de desgracia. Todos somos parte de una comunidad, así que no podemos vivir nuestras vidas indiferentes a las necesidades de los demás, pues tarde o temprano nos hemos de ver involucrados en ello. A través de estas leyes nos damos cuenta que todos somos responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos asumir esa responsabilidad y hacer nuestra parte para que estas necesidades puedan ser satisfechas. Demos con generosidad a las demás personas, seamos amables los unos con los otros, tratemos bien a los de casa, extendamos una mano de ayuda a aquel que lo necesita. Así como el Señor no solo nos extendió una mano de ayuda, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros y nos ha permitido tener una nueva vida, una vida de libertad, una vida de gozo, una vida plena, una vida eterna. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, les amo mucho y que puedan tener un bendecido fin de semana.